Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otana y esto es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico de la manera más objetiva un suceso internacional en segmentos de tan solo 5 minutos. Veamos. En el programa de hoy vamos a analizar las posibilidades reales de que ocurra una tercera guerra mundial, iniciada por las acciones del presidente actual de Rusia, Vladimir Putin, y seguida por la acrecentación del conflicto en Siria. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que hay muchos periódicos amarillistas que han empezado a publicar una cantidad de artículos en los cuales se dice que Vladimir Putin está tomando acciones que ponen en riesgo la seguridad y la estabilidad mundial. Entonces, analicemos primero qué ha hecho Putin. Hace unos años se tomó parte de Ucrania, ¿listo? Allí entró con sus ejércitos y se tomó lo que llamamos Crimea. ¿Qué hizo Estados Unidos? No hizo nada. Es decir, se actuó diciendo, bueno, ahora vamos a establecer unas sanciones. ¿De qué tipo? Financiero y de tipo jurídico, sobre todo al tipo de empresas y entidades y aliados del presidente de Rusia. Pero eso no paró ahí. Luego, ¿qué pasó? Se expandió un poco más y ya empezó a mover tropas hacia otras zonas de Ucrania. Ahí fue cuando Ucrania comenzó a pedir ayuda internacional. Y si ustedes recuerdan, es cuando comienzan a haber una cantidad de movimientos civiles por una reforma y por tener un presidente que realmente protegiera los intereses de Ucrania. Entonces, actualmente en esa frontera, ¿sí?, tiene un ejército muy grande Putin. Luego, ¿qué pasó? Cuando intentaron sacar al presidente de Siria, Bashar al-Assad, ¿listo?, los Estados Unidos comenzaron a financiar grupos en contra del régimen. ¿Para qué? Pues para que saliera, así como ocurrió en Libia con Muammar Gaddafi. Pero como Siria es un aliado grandísimo para Rusia, Vladimir Putin decidió apoyar a Bashar al-Assad. Por esa razón es que llevamos estos años de conflicto en los cuales no se ha solucionado nada. Es tan terrible y tan penosa la situación de Siria que por eso ha ocasionado el tema de los inmigrantes, ¿sí? Por eso mucha gente está saliendo de Siria. Vean estas imágenes tan tremendas. Estas imágenes no se veían desde, por ejemplo, el bombardeo de Berlín en el 45 o cuando Rusia invadió otras zonas justo en Grozny para tratar de tomarlas. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que está sucediendo, por ejemplo, en una ciudad clave como Alepo, ¿sí?, en donde ustedes tienen, por un lado, el gobierno oficial de Siria, Bashar al-Assad, que según los Estados Unidos es un dictador, según Rusia es elegido democráticamente, ¿sí? 2. El Ejército de Liberación Siria, que es un ejército de personas que dicen tenemos que sacar a Bashar al-Assad. 3. Tenemos al ejército de Turquía, que se está metiendo para lograr combatir. 4. Tenemos a ISIS, que se alimentó de todo el dinero, financiación y apoyo logístico que ofreció la CIA y por eso se creó ISIS en esta zona. 5. Tenemos al grupo Hezbollah, que Estados Unidos considera un grupo terrorista, pero no Rusia. Y 6. Tenemos a los kurdos. Entonces todos estos grupos de ejércitos están en esta zona de Siria. Y por eso es tan terrible la situación. Y cada día vemos como un nuevo bombardeo comienza y destruye. Por eso el lugar para este programa que he elegido ha sido Guernica o Guernica. Y esta es la representación que hizo Pablo Picasso unos días o meses después de que ocurriera esto. Recordamos un poco de historia. En el año 37, en medio de la Guerra Civil Española, Franco pidió ayuda a su par de Alemania, Hitler, y de Italia, Mussolini, para que enviaran unos aviones a esta ciudad. ¿Listo? ¿Qué pasó? Pues enviaron sus aviones y bombardearon la ciudad. La acabaron, se dice que destruyeron un 80% de la ciudad y el otro 20% quedó
mejor dicho, inestable. Por eso todo lo que ustedes ven acá son reconstrucciones, ¿sí? Y la representación de una de las mayores obras de Pablo Picasso es el Guernica. Y es por esa tragedia que se da a través de la guerra, ¿sí? Por eso algo tan terrible como en el 37 está ocurriendo hoy en día en Siria, en Alepo, por el grupo de pelea de intereses. En el año 1949, después de acabar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en la superpotencia y la otra superpotencia es la Unión Soviética. Por eso deciden en ese año crear una organización de la alianza llamada la OTAN. Entonces uno escucha mucho a la famosa OTAN. ¿Qué son? Son 28 países, la mayoría ubicados en Europa y sumando a Estados Unidos y a Canadá. ¿Para qué? Para poder protegerse frente a si llega a ocurrir otro conflicto. Es decir, si alguno de los 28 miembros de la OTAN es atacado, allí es cuando se activan todos los demás ejércitos. Entonces, ¿qué ha pasado? Miembros de la OTAN en la frontera con Rusia han comenzado a instalar nuevos sistemas antimisiles. Bien, estos sistemas antimisiles están diseñados para que si llegan aviones que ataquen o si alguien quiere atacar a estos países, pues puedan responder rápidamente. ¿Qué ha pasado desde el lado de Rusia? Desde el lado de Rusia hubo un movimiento de un tipo de misil que se llama el Iskander. ¿Qué es? Es un tipo de misil que tiene corto alcance, unas 300 millas, unos 500 kilómetros, ¿sí? Pero que es capaz de llevar armamento nuclear. Entonces, ¿qué pasó? Apenas Rusia movilizó ese lanzador de misiles a la frontera, pues la gente se escandalizó, la gente en la OTAN se escandalizó y ahí es cuando muchos periódicos, especialmente como el Daily Mail en Inglaterra, comienzan a publicar una serie de artículos que incrementan este movimiento. Entonces dicen por un lado, no, miren, lo que también ha hecho Rusia es llamar a todo el personal militar que se encuentra en los países europeos para que devuelvan a sus hijos a las casas. Y eso apareció en una revista que se llama Slack y esto fue replicado por otros medios de comunicación. Otro que fue que hay una agencia que se llama Sputnik News de Rusia y que ellos empezaron a publicar cierto tipo de información que indicaba un movimiento de tropas en la región. Y por otro lado, vemos otra noticia donde desde el lado de San Petersburgo el alcalde anunció que se tiene un nuevo plan de ración de panes de 300 gramos si llega a haber una guerra. Entonces ustedes combinan estas tres noticias. Por un lado, misiles en la frontera, misiles nucleares en la otra frontera. Llamar a las personas a que se vuelvan a su país, que se ha confirmado que eso no es cierto. Nadie ha confirmado esa noticia, pero se empieza ahí a notar. Y si ustedes buscan en varios periódicos ingleses, se muestra esa imagen de Putin a un lado y la imagen de destrucción al fondo. Y el otro es que en Rusia pues aparecen estas noticias. Yo confirmé con mis fuentes de Rusia y efectivamente sí se están manejando estos ejercicios, pero en Rusia andan súper calmados. Mientras que en Estados Unidos con los movimientos de tropas de Putin dicen no, lo que puede ocurrir es que en cualquier momento Putin ataca Estonia y Latvia, que son dos países que se encuentran justo al lado. Y como la OTAN se demoraría mucho en contestar, porque por ejemplo si activan ese misil Iskander se demoraría 2 minutos en llegar a Riga, ¿sí? Entonces nadie alcanza a responder una acción bélica. Es por eso que muchos han criticado que Rusia metido en Ucrania y Rusia metiéndose con los países de la OTAN ha tenido una respuesta muy sobria por parte del presidente Obama y esa es la gran crítica a Obama. Por el otro lado, en las negociaciones de Siria, donde envió al secretario de Estado Kerry, pues no llegaron a nada y el cese al fuego en Siria no fue nada efectivo. Entonces vemos cómo desde el lado de Rusia unos analistas dicen, no, lo que pasa es que Rusia está tratando de asustar a la gente. Veamos cómo, por ejemplo, mandó 2 Tupolev, 2 aviones que pasaron por Noruega, llegaron hasta Irlanda, luego bajaron hasta Bilbao, ¿sí? Y cada uno de los países miembros de la OTAN enviaba 2 aviones como para decirles, oiga, no se acerquen mucho a nuestra frontera,
Sí, pero entonces, y luego estos aviones se han devuelto. Pero han habido varias incursiones no autorizadas a los territorios de la OTAN, y es por esta razón, con el movimiento de tropas en la frontera, con estos mensajes, que mucha gente piensa que Putin podría entrar a una tercera guerra mundial. Entonces vemos como estos mensajes que se están dando hacen que la gente piense que Putin está completamente loco y efectivamente iniciaría una guerra. Y la gran pregunta de todos ustedes es, ¿habrá una tercera guerra mundial? No lo creo. Las posiciones de Putin son en tres áreas. Una, lograr fortalecer su poder en Siria. Y es por eso que está mandando más tropas para lograrse defender de las fuerzas aliadas. Dos, fortalecer su alianza con Irán. Vemos como el nuevo mejor amigo de Putin es Irán. ¿Por qué? Porque Irán necesita combatir su amenaza contra Israel, ¿sí? Entonces por eso Israel está furioso con los nuevos tipos de alianzas que se están desarrollando. Y tres, a nivel de la OTAN y todas estas relaciones, vemos como países como Estonia ya han comenzado a llegar al 2% de inversión que tienen que hacer. Así que la gran pregunta para todos ustedes es, ¿ustedes creen que esto va a ocurrir? Lo que sí está ocurriendo es una ciberguerra, de la cual dedicaremos un programa especial. Pero nos dimos cuenta, como en el último debate, en los debates presidenciales que se han desarrollado, Hillary Clinton está atacando directamente al gobierno de Putin, al gobierno de Rusia, diciendo que ellos son los patrocinadores de este tipo de ataques, en los cuales les han robado información al Partido Demócrata y en los cuales han espiado los mails. ¿Por qué? Porque todo el tema de las guerras nos conduciría a un espacio como en el que estamos acá, que es de los búnkers que quedan en la hermosa ciudad de Guernica. Así que, bueno, ya me están echando. Pero algo muy importante es que imagínense lo terrible que sería que en verdad ocurriese una tercera guerra mundial. Eso no le serviría para nadie. De pronto la única persona que se vería beneficiada son todos los que venden armas, como siempre ha ocurrido en el desarrollo de la historia de la humanidad. Pero en el otro camino, pues muchas gracias, no se tendría que desarrollar. Miren, este es el lugar donde uno tendría que protegerse contra algún ataque, ¿sí? Aunque ustedes saben que ya han desarrollado un nuevo tipo de misiles, como por ejemplo los que tiene el gobierno de Israel, que son misiles antibúnker. Entonces estuvimos en un búnker para protegernos, pero ya están desarrollando nueva tecnología que incluso lo que hace el misil es penetrar varios metros bajo tierra, más o menos 30 metros. Entonces, todas las acciones de Putin, si las tratamos de relacionar siquiera de alguna forma lejana con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta que el Ministerio de Propaganda, dirigido por el ministro Goebbels, lo que hizo fue una cantidad de publicidad que iba en contra de lo que el gobierno alemán iba a hacer. Es decir, mantuvieron una cantidad de reuniones con el famoso grupo de naciones que existía en ese entonces, tratando como de apaciguar los ánimos, y de poco a poco iban haciendo las cosas, pero manejaban toda la propaganda en pro de creer que no iban a tomar las acciones contra Polonia como ocurrió en el año 1939. En cambio, todo el accionar de Putin ha sido muy directo. Entonces la gran pregunta es, ¿qué está buscando Putin? Pues aprovechar este gran momento que son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, en las cuales no se pueden tomar grandes decisiones. Entonces, recordemos. Primero, hay muchos diarios amarillistas que están publicando información diciendo que las acciones de Putin pueden llegar a una tercera guerra mundial. Segundo, se dice que por las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, Obama no está prestando tanta atención y por eso han habido una cantidad de críticas. Tercero, Rusia no se encuentra en la capacidad para entrar en un conflicto, por lo cual sería muy negativo hacerlo. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Espero que hayan reflexionado sobre las cosas terribles que deja la guerra y sobre todos los movimientos que allí se encuentran. Recuerden dejar sus comentarios, sus preguntas y sus programas. Este fue Francisco Córdoba Otálora. Esto es Análisis con Pacho desde Guernica, en la piel del comentario. Mañana no lo sabemos.